Lo que pocos saben de la FIFA. Número 1. Cuando fue fundada en París, su propósito era solo unificar las reglas del fútbol y coordinar competiciones entre las federaciones europeas. Número 2. Sus 7 miembros fundadores fueron Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Suiza y España, representada por el Madrid Fútbol Club. Así es, por el Madrid. Así que prácticamente se podría decir que el Madrid estuvo en la mesa de los fundadores de la FIFA. Número 3. Jules Rimet, de nacionalidad francesa, fue el tercer presidente de la FIFA. Ocupó el cargo 33 años, el mandato más largo en la historia de este organismo. Fue el primer impulsor de la primera Copa del Mundo. Era muy devoto y tras vivir las atrocidades de la Primera Guerra Mundial soñaba con que el fútbol fuera una herramienta que uniera al mundo, donde las naciones se midieran no en el campo de batalla, sino en el campo deportivo. Déjame tu comentario aquí abajo si crees que esto se ha llegado a cumplir. Número 4. Con 211 asociaciones afiliadas, la FIFA reúne a más miembros que la propia ONU. Actualmente el fútbol es seguido por más de 5.000 millones de personas, es decir, prácticamente más del 60% de la población mundial. Fácilmente podría ser una religión. Esta enorme capacidad para captar la atención del planeta ha transformado al fútbol en una poderosa herramienta. Número 5. Con la aparición de la televisión, se multiplicó el valor económico de los mundiales. Fue entonces que empezaron a aparecer patrocinadores multinacionales e inversores millonarios. En ese momento, una Copa del Mundo pasó de ser un honor deportivo a una fuente de intereses económicos. Número 6. La FIFA es una entidad sin ánimo de lucro. Prácticamente es una ONG, si es que puede llamársela así. Pero te dirás, ¿cómo es que si su objetivo no es ganar dinero, por qué genera miles de millones de dólares en todo el mundo? Bueno, ser una entidad sin ánimo de lucro no significa que una organización no pueda generar miles de millones de dólares. La cuestión está en cómo y en qué se lo invierte. Por lo que se conoce, la FIFA reinvierte todo lo que genera en fortalecer su propia estructura, es decir, fortalecer al propio deporte en las demás federaciones del mundo. Cabe recalcar que al ser una empresa de tipo ONG no cuenta con socios o accionistas. Claro, eso no quiere decir que cada uno de los dirigentes no se lleve su buena parte. Número 7. ¿Puede una organización deportiva obligar a un país a cambiar sus leyes? Sí, claro que sí. Y la FIFA lo ha hecho en repetidas ocasiones, sin ejércitos, sin votos y sin ocupar cargos públicos. Desde finales de los 80, con cada nueva edición, la FIFA empezó a imponer un conjunto de requisitos cada vez más exigentes. Los gobiernos interesados debían firmar garantías oficiales comprometiéndose a construir estadios, ampliar aeropuertos, modernizar carreteras, reforzar la seguridad y además de otorgar beneficios fiscales a la FIFA y a sus patrocinadores. Así que sí, la FIFA puede influir mucho en un país, lo que nos lleva al siguiente punto. Número 8. El mundial puede acelerar la modernización de un país. Para su organización no bastan solo estadios, se tiene que mejorar la movilidad, estadía y seguridad del territorio. Veamos unos ejemplos. Alemania 2006. Aquí solo se construyó un estadio, se remodelaron los 11 existentes, se modernizaron aeropuertos, la red ferroviaria y se renovaron espacios urbanos. La inversión total fue cercana a 3.700 millones de euros, pero gran parte estaba contemplada en planes nacionales de infraestructura antes del mundial. Es decir, que el gobierno ya lo tenía planificado. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, luego de terminado el mundial, los estadios continuaron utilizándose por clubes de la Bundesliga. La asistencia promedio aumentó considerablemente en los partidos. Stefan Szymanski considera a Alemania como uno de los pocos ejemplos donde el mundial se integró muy bien dentro de un proyecto nacional ya existente. Pero veamos otro ejemplo. Sudáfrica 2010 se gastó aproximadamente 3.900 millones en carreteras, transporte urbano, aeropuertos, estadios y en la construcción del tren rápido Gautrain. Terminado el mundial se mejoró muchísimo la movilidad en el país. Lo malo es que varios estadios se transformaron en elefantes blancos. También podemos ver un ejemplo más extremo, como es el caso de Qatar, que invirtió 220.000 millones en modernizar su infraestructura, e incluso para levantar una ciudad entera.
que a día de hoy tiene una población de 200.000 habitantes con una capacidad para 450.000. La evidencia muestra que sí puede valer la pena organizar un mundial, pero no por el torneo en sí. Los beneficios aparecen cuando el mundial acelera proyectos que la ciudad o el país ya necesitaban. Los estadios suelen ser la inversión menos rentable, mientras que la modernización en movilidad es el legado que más aporta a largo plazo. Número 9. El mundial es la mayor competencia donde los países compiten por prestigio, no compiten por dinero. Bueno, sí, pero el efectivo no es el principal objetivo. Analicemos algo. El campeón del mundo recibirá un monto de 50 millones. Mucho dinero, sí, pero la mayoría de las plantillas superan ese valor, sin mencionar que este monto es solo una pequeñísima porción en comparación al valor de plantillas gigantes. Claro que también hay varios jugadores que de manera individual ya superan ese monto. No parece un negocio rentable tener una plantilla de $1.000 millones para intentar ganar un premio de 50. Pero entonces, ¿qué es lo que se gana compitiendo? El economista deportivo Stefan Sinamsky sostiene que el valor económico de conquistar un mundial proviene del prestigio, ya que incrementa el valor comercial de los jugadores, fortalece la marca de la federación y atrae patrocinadores. En otras palabras, el pelear por el título funciona como una inversión cuyo rendimiento se extiende durante años. En conclusión, el fútbol ya no es solo un deporte, es un ente rector que ha llegado a ser prácticamente un actor geopolítico más. Conecta con estados e incluso llega a influir en sus leyes. Pero, ¿hasta qué punto resulta legítimo que gobiernos modifiquen leyes, destinen miles de millones de dólares en recursos públicos o adapten sus políticas nacionales para cumplir las exigencias de un organismo deportivo? Esto ha sido todo, déjame tu like y muchas gracias por ver este video.